lo vimos el día lunes, pero vamos a repetir, vamos a iniciar. Vamos a ver de una vez los videos, compañeros. Derecho al artículo número 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hasta el artículo 20, y vamos a hacer las preguntas. Así que vamos a ver de corrido los videos, pongamos atención por favor, porque les puedo preguntar sobre eso. Muy bien, artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, ¿sí? Y por supuesto, dentro de la misma declaración está, será privado arbitrariamente de su propiedad. Importante, compañeros. Arbitrariamente quiere decir sin algún proceso previo, solo porque sí, no. Tiene que haber un procedimiento previo, tiene que haber una orden judicial, tiene que haber un porqué, no puede ser arbitrariamente, o sea, ilegalmente. ¿Sí? Vamos con el derecho humano, compañeros, el artículo número 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. Helado de fresa. La música. Chocolate. Creo en Caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Muy bien, compañeros, el artículo número 18 o el derecho humano número 18, que es la libertad de pensamiento, ¿sí? Ahora bien, ¿qué incluye el pensamiento? Pues creer en quien usted quiera creer. Entonces el pensamiento, la conciencia trae consigo muchos derechos, ¿verdad? Como por ejemplo el de religión, ¿sí? Religión, creencia, ¿sí? De hacerlo colectivamente, pues lo que yo creo, ya sea en público, colectivamente, ¿sí? En privado, es importante. Entonces, ¿por qué? Porque su pensamiento, su conciencia trae consigo, pues, en qué creo, en qué no creo, si lo puedo hacer de manera privada, colectivamente. Entonces, obviamente usted puede pensar lo que usted quiera pensar. Y dentro de su pensamiento, por supuesto, viene lo que usted cree, lo que usted no cree. Entonces, ustedes pueden ser lo que ustedes quieran, ¿verdad? Aunque, compañeros, aquí en este derecho humano hay bastante... que les voy a poner un video el día lunes, bastante contradicción, porque me pregunta una vez un alumno, ¿qué pasa si yo creo en el anticristo? Pues la misma constitución dice que el Estado es laico. Sin embargo, a Guatemala ha tratado de venir el anticristo, vino una banda que se llama Marduk y no la dejaron entrar. Entonces dicen, ¿y ahí dónde está ese derecho humano, verdad? Que es la conciencia, la religión, ¿verdad? Pero recordemos que la mayoría manda. Al final del cabo, si la mayoría de guatemaltecos es de religión católica o evangélica, y pues al final la representatividad está en el Congreso, pues hay que respetar lo que la mayoría quiere, ¿verdad? Entonces, un derecho humano bastante amplio, en el sentido de que pues uno piensa lo que quiere, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos con el derecho humano número 19, compañeros.
Muy bien, compañeros. Sí. El artículo 19, compañeros, importante, el derecho humano número 19, que es: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Mucho cuidado con esto, compañeros. Esto está en el artículo 35 de la Constitución, ya lo tuvieron que haber investigado, pero una cosa es decir lo que yo pienso y otra cosa es injuriar, calumniar o difamar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos libertad de expresión, pero hay que tener mucho cuidado porque una cosa es eso y otra cosa es difamar. Sí, mis derechos terminan cuando empiezan los derechos de alguien más. Entonces, si yo vengo y le digo, pues, ladrón a alguien que no ha sido con una sentencia firme, ejecutoriada, entonces, pues ahí estoy difamando, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con eso, de tener cuidado con lo que publicamos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de saber qué es la libertad de lo que yo pienso, ¿sí? Sin ofender a la otra persona, ¿verdad? O sea, venir y decirle, es que tú sos un puto, ¿verdad? Bueno, cambia de palabras, pues mire, es que usted está con muchas novias, muchas chicas, qué sé yo, ¿verdad? Hay diferentes formas, ¿verdad? Entonces, expresarnos sin ofender a otra persona, ¿verdad? Ojo con eso. Muy bien, el derecho humano número 20, compañeros. Muy bien, el derecho humano número 20, el derecho a la reunión, ¿sí? Y esos son los derechos que tuvieron que buscar en la legislación interna. En su mayoría, compañeros, ¿sí? En su mayoría se encuentran en la Constitución. Recuérdense que a partir de en la Constitución está lo que es los derechos sociales mínimos, o sea, los derechos humanos al final, son derechos humanos y la mayoría de estos que están en esta Declaración Universal de Derechos Humanos, compañeros, están todas en la Constitución. Algunos con otro nombre, pero en su mayoría todos están en la Constitución. Vamos a ver los siguientes videos y posterior vamos a ir preguntando poco a poco. Muy bien. Vamos con el derecho humano número 21 o artículo número 21, compañeros, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Caballeros, eso siempre se prueba. Ya lo he solicitado. Nada se está quedando sin resolver. Es imposible por la fuerza. Esto es cruel. Y ahora el momento. Disculpen. Tú y tú. Y poderlo averiguar. Disculpen. Tiene que ser de esa manera. No de otra. ¡Disculpen! Hay algo que quiero decir. Muy bien, compañeros, vamos por favor con el número 21, que es, compañeros, el derecho humano o como le quieran llamar, el artículo 21, pero es un derecho humano al final. Número 21, el derecho a la democracia.
En otras palabras, el derecho a elegir y ser electo. Esto está en el artículo 136 de la Constitución. Ahí contiene los derechos y obligaciones, pero también está el derecho a elegir y ser electo. Ahora bien, compañeros, siempre hay excepciones. Cuando usted cumple 18 años, ¿cuál es el puesto que usted puede optar? Y cualquiera de los que está aquí puede optar, compañeros, a partir de los 18 años, pues ser diputado. Es el que. De ahí, por ejemplo, para ser ministro, 30 años, para ser magistrado de la Suprema, 40 años, para ser magistrado de sala, 35 años, ¿sí? Entonces hay algunos puestos que el mero, el más, que es el más popular, el que se puede a los 18 años, pues es ser diputado. Ese no pide ningún requisito más. Para que ustedes sepan, hay diputados que no sabían leer ni escribir, ¿sí? En otras épocas, ¿verdad? Entonces sí podían serlo, sí pueden ser, pero siempre y cuando sean electos. Y eso es diputado cumpliendo 18 años, ¿ok? Ese es el principal. Hay otros que ya requieren requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, ser juez, hay que ser abogado y notario, magistrado, 35 de sala, 35 años, magistrado de Suprema, 40 años, presidente, pues 40 años. Entonces ahí van diferentes, ¿verdad? Pero el más fácil, por decirlo así, con menos requisitos es ser diputado, porque es guatemalteco origen y 18 años de edad. Muy bien, vamos con el derecho humano número 21 o el artículo número 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien, derecho humano número 22, seguridad social, compañeros. Importante, porque este derecho humano es uno de los principales que carece Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, los países más avanzados del mundo tienen una buena seguridad social. ¿Cuál es el problema de Guatemala, compañeros? ¿Qué es seguridad social? Pues digamos, la seguridad social no solo es referido a salud, sino, por ejemplo, qué pasa si ya no puedo caminar, tengo un accidente, o sea, no solo es el derecho de, bueno, salud, que es muy importante, sino qué me podría pasar, jubilación X. En Guatemala solo existen dos entidades de seguridad social, que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que seguramente ustedes lo han oído o sus papás o algo, que es el IX, y el segundo es el Instituto de Previsión Militar, que es lo mismo que el IX, solo que es la seguridad social de los militares activos y militares jubilados, ¿sí? ¿Qué es la seguridad social entonces, compañeros? Es un derecho fundamental, ¿sí? Que da esta protección social. ¿Qué incluye esto? Salud, vejez, ¿sí? Pensión, por ejemplo, yo me muero, hay una pensión pues de jubilarme hasta una cierta edad de trabajo. ¿Cuál es el problema en Guatemala? Solo los trabajadores, ¿sí? Trabajadores. Y entonces cuando pues ya son trabajadores está el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero si usted no es trabajador o no tiene una relación de dependencia, pues bueno, hay veces que es trabajador y ni le pagan el IX, ¿verdad? O ni pagan IX. Entonces también es importante entender de que este es un derecho humano de los cuales más en Guatemala es uno de los más violados porque no todos tienen seguridad social, ¿sí? Entonces la seguridad social, compañeros, accidentes de trabajo, maternidad, enfermedades generales, una pensión si quedo inválido, orfandad, o sea, si me quedo sin papás, vejez, muerte y otros riesgos que incluyan cada reglamento de cada país. Pero en sí, eso es la seguridad social.
maternidad, enfermedades, salud, invalidez, pensiones, jubilaciones, entre otros. Entonces, repito, en Guatemala la seguridad social está mal. Yo creo que no sé quiénes de aquí han tenido la oportunidad. No sé si alguien ha ido al IX, no sé si alguien paga IX o tal vez tiene algún familiar que tenga IX o sean hijos de alguien que tiene IX y lo han usado, que nos cuenten, a ver qué tal, alguna vez lo han usado, no lo han utilizado eh, y que nos cuenten su experiencia en el mismo. Dígame, por favor, Mónica Samayoa, la escucho. Licenciado, respecto a lo que usted está diciendo, digamos, nosotros no tenemos IX porque pues de plano donde trabajamos no pagan IX. Digamos que yo sufro un paro cardíaco en la calle, me llevan al IX, ¿me pueden atender o no atienden? Pero usted paga IX, ¿no? No, digamos, es una suposición. Digamos, yo trabajo por cuenta propia, ¿va? Pero digamos, como el IX supuestamente tendría que atender a todos los ciudadanos, pero como obviamente no tenemos IX porque no pagamos, entonces mi pregunta es, No, no lo van a atender. ¿cuándo? Aunque el Fíjese que Estado, aunque el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está obligado en momentos determinados de emergencia a prestar apoyo, pues créame que si apenas a los afiliados los atienden, alguien que no está afiliado y no paga, es muy difícil que lo atiendan, ¿verdad? fíjese que Depende de depende de la circunstancia, pero es muy difícil. es difícil, ¿verdad? Fíjese que al nene de mi hermana le dio como un paro cardíaco y ella vive cerca del IX y lo Y no agarraron y lo atendieron, lo revivieron porque el nene se estaba muriendo y hasta le ofrecieron llevarlo en ambulancia, pero según dicen es como que muy poco que lo atiendan a uno. ¿Ah? es muy Pero poco probable, pero depende de la circunstancia, ¿verdad? En casos de emergencia es cuando más sí apoyan, ¿verdad? Pero es muy difícil que lo atiendan si usted no es afiliado. Y aparte, como me imagino que era menor, tal vez eso ayudó sí, bastante a que de apoyaran. 2 años. Bueno, entonces ahí sí están obligados más por la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia, porque Y ahí si no dice que se pueden ganar una denuncia, ¿verdad? Omisión de atienden, auxilio. ok. Gracias, doctor, muy amable. Pero, como le digo, recuérdense en casos de emergencia, donde peligra la vida, es donde más sí están obligados a hacerlo. Y dice la ley de que, pues, obviamente, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en casos de emergencia, pues sí tiene que apoyar, ¿verdad? Pero sí, el problema es que choca contra el reglamento porque dice que atiende a sus afiliados y afiliadas. Ese es el problema. Pero es muy difícil, pero sí se pueden, dependiendo de las circunstancias. La escucho, Melanie Coy. Mi tía justamente trabaja ahí, a ella la operaron y todo y en el IX, pero supóngase de ciertas cosas como tenía que hacerse una ortodoncia, no le cubrió todo el IX porque dijeron de que hay cosas que no pueden hacer, hay cosas que sí, y pues ella tuvo que pagar un privado, si no estoy mal. Sí, y me imagino que ya sí pagaba X, ¿verdad? Sí, como trabaja ahí también le están una vez el... Imagínense, pero sí, ortodoncia también solo en accidentes, ¿verdad? A veces pagan unas clínicas privadas, pero es muy de vez en cuando, ¿ok? Muy bien, vamos al derecho humano número 23 o el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¡Hey, muchacho! ¡Ven aquí! Oiga, espere. No puede ser. Yo gané más que esto. Me parece que está bien, chavo. Mejor aprende a fumar. Buenas. Hola, jefe. A ver, ¿cuánto tiene? Mejor aprende a sumar tú. Muy bien, compañeros, de los derechos humanos más violados en Guatemala vienen los derechos de los trabajadores. Estos de los derechos primordiales más violados, entre muchos que no pagan el salario mínimo, no les pagan indemnización, no les pagan prestaciones, no paga IX el patrono. Estos de los derechos más violados en Guatemala. Confirmado, compañeros.
el derecho al trabajo, que incluye todas las garantías mínimas, ¿sí? Jornadas diurnas, no excederse de 44 a la semana, ¿sí? La jornada de trabajo, que son 3, jornada diurna, ¿sí? La jornada diurna, nocturna y la mixta, que son 8 horas máximo por día, 4 como máximo horas extra. Estos son de los más violados, compañeros. Por eso es que el Centro de Justicia Laboral se mantiene llenísimo. ¿Por qué? Porque aquí hay violaciones y más en las, pobrecitos, en las empresas de seguridad privada, ¿verdad? Entonces, los derechos de los trabajadores incluye todas las garantías mínimas que la Constitución establece. Indemnización, jornada laboral, ¿sí? Cuántas horas hay que trabajar, el derecho a la indemnización, bono 14, aguinaldo, bonificación mensual o bonificación incentivo para los trabajadores del sector privado. Todo eso incluye el derecho de los trabajadores, ¿sí? Pero como les digo, ¿cómo podemos exigir si no conocemos ni siquiera cuáles son las garantías mínimas laborales, ¿verdad? Vacaciones, ¿cuántos días nos dan por cada año laborado, compañeros, de vacaciones? Son 15 días, ¿ok? De vacaciones. El sector privado, el sector público, según la ley del servicio civil, son 20 días. Y dependiendo de los pactos colectivos, que hay unos pactos colectivos muy jugosos en el Estado, que hasta 30 días hábiles por cada año laborado, ya depende. Ahora en los privados sí es muy difícil, ¿verdad? Sí, los 15 días con suerte, de los derechos más violados en Guatemala. Muy bien, ¿hay alguna duda? Recuérdense que el derecho de trabajo no es de que el derecho de que pueda trabajar, sino todo lo que incluye las garantías mínimas, el salario mínimo, las jornadas de trabajo, entre otras. Mónica, la escucho. Doctor, fíjese que a mí me generaba cierta duda porque yo trabajaba para Bantrap y allí, digamos, no lo contratan a uno como Bantrap, no sé si es sociedad anónima o qué era, La sino que tenían contrató una Ditka, empresa, me imagino. Ditka, Sociedad Anónima. Ditka, ajá, Ditka. Y ellos, pues, era como, Yo le gané una demanda a ellos, una embarazada. ajá, sí es como muy recurrente que ellos tengan ese tipo de demandas porque en realidad Bantrap, digamos, yo estaba en el área de cobros y mire, abusaban de las 8 horas de trabajo y yo era algo ignorante en ese sentido porque trabajaba más o menos 9, 10 horas y a Pero los clientes era todo como, eso, mire, pues mi recomendación cuando pase eso es cuando la despidan, no cuando esté trabajando, porque si está trabajando y usted demanda, la van a despedir, ¿verdad? Entonces, cuando la despidan, demandar y pelear todas esas horas extras. Y se ha ganado, eso se gana fácil, ¿verdad? Siempre y cuando usted tenga pruebas. Una prueba es un chat con su jefe, mire, ya me voy, hice 2 horas extras, un ejemplo. sí, no, yo no, yo terminé renunciando porque en Ujú. realidad fue como enfermizo, era demasiado el trabajo y nunca demandé, ¿verdad? Pero sí he escuchado como que recurrentemente ya no lo contrata uno directamente la empresa, sino que tienen como, ¿cómo se dice? Eh, como otras empresas que lo contratan a Como una uno extensión. directamente. Reclutadoras. Reclutadoras, exacto. Sí, es que eso sí se puede hacer. Eso lo hacen las empresas para no tener problemas con prestaciones, demandas, entre otros. Entonces, ellos contratan una empresa, la empresa les da ese servicio, se factura. Pero sí, Así. mire, Mónica, tiene que la carga de la prueba para las horas extras y comprobar la relación laboral es del trabajador. Entonces, si usted hubiera logrado todo eso, se hubiera podido demandar al final y sí se ganan esas demandas, ¿verdad? Pero con las pruebas de que usted sí trabajó y eso, ¿verdad? Sí, doctor, gracias. Valerie, la escucho. Buenas tardes, doctor. Tengo una duda. Fíjese que yo tengo el caso de un familiar mío que trabajó pues con una empresa como coreana, si lo queremos ver así. Y Ujú. ellos los 3 meses pagaban en efectivo y decían que eran de prueba y que después de esos 3 meses se firmaba el contrato laboral Son dos para... meses de prueba. Ellos decían que 3 y que esos eran sus métodos de la empresa y demás. La cuestión es que pasaban los 3 meses y pues la persona quería firmar su contrato laboral, ¿verdad? Para poder tener un aval de todo lo que se había quedado dicho entre ambas partes. Cuando pasaron al cuarto mes, no le dieron largas, no lo firmaron, le dieron largas, hasta que le empezaron a cambiar
como la forma de trabajo que tenía que tener la persona, las condiciones, y no le quisieron, habían dicho que se le iba a subir el sueldo, no lo hicieron, pues al final ese familiar mío tuvo que pues, salirse de la empresa, ¿verdad? Porque no le convenía, pero incluso hasta para que se le pagara el dinero de las semanas que se realizó de trabajo ese último mes que estuvo, costó mucho que se las dieran, porque que no había un aval, que no había un contrato, cuando en realidad fue por parte de ellos, ¿verdad? Que no quisieron en ningún momento firmarlo y demás. Pues ahí qué se puede hacer o no sé, porque nunca se firmó un contrato por lo mismo, porque le dieron largas todo el tiempo y por lo mismo la persona se tuvo que salir, ¿verdad? Porque pues no había sentido seguir trabajando si le cambiaban sus condiciones Bueno, laborales, pues no nada. aquí lo importante, Valerie, es demostrar la relación laboral, ¿sí? Por ejemplo, a mí me han contactado agentes de seguridad, me dicen, mire, es que no me pagaron nada. ¿Y qué pruebas tiene? Nada. O un voucher de pago. Eso no de comprar una relación laboral. Por ejemplo, el problema es que como pagan en efectivo, pero ahí sí que lo único que podrían hacer es grabar, ¿verdad? Eso es lo único que se puede hacer, porque al final, y se pasa esa grabación a una declaración jurada, pero realmente más no se puede hacer, por eso es de que pagan en efectivo, y cuando pagan en efectivo no tienen los depósitos donde demuestran el depósito concurrente como salario mensual, entre otros. Pero el periodo de prueba son 2 meses. Y si la empresa tiene un reglamento que dice 3 meses, no se puede reducir las garantías mínimas según la Constitución, o que le paguen menos del salario mínimo, tampoco se puede. ¿Qué se puede hacer? Demandar, compañera. ¿Qué más se puede hacer más que demandar y pues ir a poner una demanda? Pero importante las pruebas que se tengan, ¿verdad? Sí, si usted no tiene ninguna prueba, el problema es ese. Entonces, al final, mire, grabe esto, grabe lo otro. Los electrónicos funcionarán. Pues yo he ganado demandas donde presento chats de prueba, ¿verdad? Porque no son redarguidos de nulidad o falsedad. Entonces, es real, ¿me entiende? Usted no va a venir y decir, no, o sea, si hay un chat donde dice, mire, mi pago o algo así, o sea, chats, grabaciones, algo que compruebe la relación laboral, todo lo que es la valoración, todo lo que es la prueba, y pues se le puede la valorar. Entonces ahí pueden incluir chats, pueden incluir llamadas, fotos. Yo una vez a una chica de la PGN le gané una demanda, pero no, y le digo, no tiene foto con su carnet, y me manda una foto de ella con su carnet puesto, que era lo único, pues yo lo imprimí, lo puse así, mire, está en funciones, ¿verdad? Entonces ahí al final todo vale, todo cuenta, todo. Muchas gracias. ¿Y qué se puede hacer, mire, compañera? Demandar. Yo no voy al Ministerio del Trabajo ni eso, es falacia aquí de una vez a un juzgado y una demanda, ¿verdad? Y tienen que ir lo más rápido porque ¿qué pasa? Se desaparecen esos coreanos, ¿verdad? Y no me ofendo, yo de una vez aclaro porque ya hay unas caritas ahí, o sea, yo no, primero no soy coreano, soy taiwanés, ¿verdad? Pero pues es bueno preguntar, ¿verdad? Así como que yo diga, voy a generalizar que los guatemaltecos violan los derechos humanos porque muchos que son dueños no pagan, pues obviamente no vamos a generalizar, ¿verdad? Pero lastimosamente y según el principio de la primacía de realidad que se usa mucho en derecho laboral, muchas empresas vienen aquí a Guatemala porque no cumplen esas garantías mínimas, se desaparecen y chao. Y no lo digo solo en ese sentido, en todo sentido. Estafas piramidales, empresas de chinos, de coreanos, si quiere, de todo, y estafan, hacen la maquila, la demanda tarda 5 años, se van y ya estafaron, ya los estafaron y ya aunque haya 30 demandas, nunca se desaparecieron ya del país, ya se fueron y ya estuvo. Eso pasó también con Ay Carmela, ¿ya? Entonces, no solo en ese sentido, ¿verdad? Muchos extranjeros vienen y se aprovechan. Pero como yo les digo a los guatemaltecos, miren, no se crean todo lo que ven y no hay dinero fácil, ¿me entiende? Porque muchas personas vienen y les pintan que la pirámide y que los que tengan abajo suyo ganan y así. Y después los estafan, se van y ya no se puede hacer nada. Y yo me impresioné con lo de Ay Carmela, porque de verdad estafó con cientos de miles a muchas personas y no se ha hecho justicia. Muy bien, entonces eso es Mónica. Dígame, ¿tiene alguna otra duda? No, perdón, Valerie. No, muchísimas gracias, licenciado. Bueno, Lic, lo escucho, Sergio. Sí, licenciado, no solo como agregado, o sea, en realidad aquí en Guatemala sí se da mucho eso. El gran ejemplo son los call centers, ¿verdad? Que violan un montón de derechos laborales y no son asiáticos, pues, o coreanos, como daba ejemplo la compañera. Entonces, ajá, nomás ese comentario. Sí, ahora los call centers en inglés son los que más cumplen en el sentido de que sí pagan, pero explotan, ¿sí me entienden? Pero digamos, se quedan 4 horas extras, se las pagan,
pero no más de 4 horas extra y a veces los dejan un montón, ¿verdad? Pero hay algo importante. Si el trabajador está de acuerdo, entonces ahí pues ni modo, ¿verdad? Están de acuerdo, ¿verdad? Pero sí, hay muchas violaciones en call centers, eso es los que también uno de las... Pero miren, al final lo que más explota es maquila. Maquila y exportador, esos son los que más explotan. ¿La escucho, Melanie? Lick, por ejemplo, yo trabajo en conciertos, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta de que pues a las meseras pues sí les explotan bastante porque trabajan, supóngase el día anterior del concierto, trabajan como unas 5 horas y el día después que trabajan más de 12 horas porque están desde la mañana hasta la madrugada. Y les cobran por entrar ahí, por trabajar les cobran como 200, por fin que terminan pagando casi 300 quetzales, más la comisión de la persona que los metió y aparte de eso hay el que va a traer acta nodal, que es ASA, les quita comisión de lo que ellas ganan, o sea, es que la comisión va para las meseras, pero ellas la tienen que reportar y les dan menos de la mitad de lo que ganaron. Muy bien, también se pueden interponer demandas y dependiendo de qué trato sea, ¿verdad? Pero lástima que empresas, miren, con eso de los tickets también hay que tener cuidado porque se vienen un montón de estafas. Ahora con el QR se lo venden a 5 más y es un gran problema, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Florizalda, la escucho. Licenciado, fíjese que yo tengo una duda. Cuando una persona está enferma y trabaja en una empresa, la empresa, uno podría hacer algo para que la empresa lo despida. ¿Cómo así? ¿Si uno está qué? Es que lo que pasa es que yo tengo un tío que hace aproximadamente, bueno, a principio de año empezó con problemas renales. Entonces a él le hacen hemodiálisis cada 3 veces a la semana y él lleva 21 años, si no estoy mal, trabajando en la Pepsi, en el cual pagan Nix y todo. Pero mi tío ya no puede trabajar por lo mismo, ¿verdad? Y la empresa no lo despide, sino que solo lo va suspendiendo un mes, y según tengo entendido, quien le paga es el Ix, pero le pagan muy poco. ¿Se podría hacer como que algo para que obligara a la empresa a despedirlo? Solo que se diera despedido indirectamente, ¿verdad? Las causales están ahí en el código de trabajo, es la única. Un despido indirecto es que no le pagan en la hora indicada, algún cambio en la relación laboral, o sea, ahí están, se da por despedido indirectamente, es lo único, pero tiene que estar dentro de las causales establecidas dentro del código de trabajo. Ah, bueno, licenciado. Pero no creo, ahí la Pepsi, los abogados son astutos y no van a despedirlo para no pagar la indemnización de 20 años. Ahí está bastante difícil. Muy bien. Bueno, licenciado, gracias. Vamos al artículo número 24 o derecho humano número 24. Muy bien, compañeros, el derecho a jugar o el derecho al recreo, pero en otras palabras más formales, toda persona tiene derecho al descanso, ¿verdad? ¿Sí? Al disfrute de tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y vacaciones periódicas. Entonces, sí es cierto, hay descanso, el recreo, pero al final es descanso, ¿verdad? Recordemos que aquí las vacaciones es por cada año, 15 días en el sector privado, en el sector público son 20 días y dependiendo de cada pacto colectivo de algunas empresas, no, perdón, de algunas entidades públicas, ahí son hasta 30 días, ¿verdad? Entonces, esto es un derecho, ¿verdad? Porque si usted explota o de verdad no les da, a veces ya no rinde el trabajador, ya no rinde una persona, ¿me entienden? Entonces hay que entender de que ahí tienen que haber descanso. Eso es totalmente comprobado psicológicamente, ¿sí? Hasta mal le trabaja. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Vamos al siguiente, el derecho humano número 25. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua
Casi la mitad de la población mundial gana menos de... Muy bien, compañeros, toda persona tiene derecho a un nivel, en resumen, de vida adecuado para la persona y así para toda su familia, ¿verdad? Una de las cosas más violadas también en Guatemala, ¿verdad? No hay salud, no hay alimentación. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto, compañeros. ¿Qué es la alimentación? ¿Sí? En Guatemala, compañeros, confundimos muchas cosas. La alimentación no es estar llenos. Usted puede estar lleno, pero no puede estar nutrido bien, ¿me entiende? ¿Sí? Por eso viene la obesidad, no la desnutrición. Usted puede ver una persona, pues yo no tengo desnutrido, pero no está nutrido, porque una cosa es llenarse y otra cosa es estar nutrido. Entonces aquí vamos con alimentación, pero que sea balanceada, ¿sí? Una alimentación balanceada, nutritiva. Bueno, vamos con el número 26, compañeros. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. No la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Muy bien, importantísimo, compañeros, ¿sí? Y de algo que, de lo poco bueno, pues de algo positivo que yo sé que este gobierno ha hecho muchas cosas negativas, como muchos y todo, yo sé, yo lo entiendo, sé que nos quedó debiendo, pero algo de lo positivo que he visto es que lograron vencer al sindicato de profesores, o sea, Joviel, increíble, eso sí me pareció excelente. Me pareció bien porque para mí ese señor es el cáncer de la educación y creo que es una de las cosas positivas que ha hecho este gobierno, ¿verdad? Eh, que es vencer a ese señor, ¿verdad? Eso yo no lo había visto en ningún gobierno y fue hasta este que lo vio, ¿verdad? Y esto es primordial, compañeros, el derecho a la educación, ¿sí? Una de las cosas por las cuales yo me inspiré a hacer los TikToks es porque de verdad aquí, si usted no conoce sus derechos mínimos, ¿cómo los puede exigir, verdad? Y hay países que han avanzado en materia de educación y los países desarrollados, compañeros, no es porque una de las principales cosas es cultural, pero también es porque hay buena educación, ¿sí? Eso es principal. Y podemos poner como ejemplo en El Salvador. Sí, o sea, unas escuelas públicas, ustedes cuando vayan al interior de la República, ustedes se pueden dar cuenta de eso, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, aquí si vemos aquí a la par, Nayib Bukele hizo, vamos a ver aquí, quiero ver el video. Vamos a ver este video donde él hizo una escuela y está remodelando varias escuelas. Increíblemente hicieron una escuela casi que de lámina, ¿verdad? Y eso es una de las cosas por las cuales El Salvador se ha hecho famoso, ¿verdad? Obviamente están criticando varias cosas, que sí, que porque aquí, que allá, pero así es como transformó realmente una escuela, ¿verdad? Una escuela pública de lámina, y miren cómo la transformó y es una de las cosas que está enfocando. Cómo pasaron gobiernos y gobiernos de derecha y de izquierda y las escuelas eran así.
¿Te imaginas crecer en una escuela donde cada vez que llueve, el agua entra por el techo? Donde el sonido del viento no solo es molesto, es aterrador, porque puede arrancar las láminas oxidadas del techo y convertirlas en peligro. Donde no hay pupitres, solo pedazos de madera improvisada. Donde no hay baños, solo letrinas insalubres. Y aún así, miles de niños salvadoreños soñaban con ser doctores, ingenieros, presidentes. Yo me pongo a pensar no solo en la situación de la escuela, porque a veces uno puede decir, bueno, la escuela la construyeron, qué sé yo, en tiempos del PCN, ¿verdad? Y la dejaron tirada y pues se fue cayendo. Pero esa no, esa la hicieron así. Este era el sistema educativo de El Salvador, o al menos, lo era, hasta que un hombre, al que muchos odiaban y muchos más admiraban, decidió que el cambio no podía esperar. Hoy quiero contarte cómo Nayib Bukele no solo cambió las escuelas, cambió la manera de entender lo que significa educar con dignidad. Vamos a lanzar el programa 2 escuelas por día. Prepárate, porque esta historia es real. Durante décadas, El Salvador arrastraba una deuda histórica con su niñez. Las escuelas no eran escuelas, eran refugios improvisados. Niños y niñas que aprendían matemáticas mientras esquivaban goteras. Docentes que enseñaban bajo árboles porque no cabían todos en el aula. Directores que lloraban de impotencia cada vez que una tormenta les destruía lo poco que tenían. Y sin embargo, ahí seguían, porque en El Salvador, rendirse nunca fue opción. Fue en una gira por el interior del país cuando Nayib Bukele entró por primera vez a una escuela construida con latas, madera y tejas rotas. Cuenta uno de sus asesores que ese día, al salir del aula, Bukele dijo en voz baja: "Esto no es una escuela, esto es una cárcel emocional para el futuro del país". O sea, el Ministerio de Educación decidió construir una escuela así. Ya me imagino viendo los planos, ¿verdad? Pongan una lámina acá, pongan otra lámina acá, dejen el piso de tierra, pongan 10 cuartones. Una cosa grave es dejarlas caerse, pero otra más grave es hacerlas así. Y estos fueron gobiernos que hicieron planos, probablemente sacaron préstamos internacionales, se acabaron los impuestos de la gente para construir eso que está ahí. Y ahora nos reclaman a nosotros de que no hemos terminado de arreglar lo que ellos dejaron así. Sinvergüenzas. Y en ese momento, nació un sueño. Presidente de la República, Nayib Bukele, lanzó Mi Nueva Escuela. De acuerdo al mandatario, se trata de una reforma educativa cuya apuesta será mejorar la infraestructura, fortalecer la formación docente, fomentar el uso de nuevas tecnologías, entre otros aspectos. Uno que para muchos sonaba a locura: reconstruir el sistema escolar completo de un país. No pintar, no reparar, no poner parches. Reconstruir, desde cero. En 2021, el gobierno lanzó el ambicioso proyecto llamado Mi Nueva Escuela. Un plan que no prometía, ejecutaba. Cada escuela nueva tendría aulas climatizadas, laboratorios de computación, canchas deportivas, áreas verdes, espacios de recreación y desarrollo artístico. Todo en comunidades donde antes lo único moderno era el celular del director. Y mientras los escépticos criticaban, los cimientos empezaban a colocarse. Los primeros meses fueron duros. Lluvias, burocracia, sabotajes. Pero poco a poco, las primeras escuelas comenzaron a levantarse. Y no eran escuelas normales. Eran centros educativos que parecían universidades. Tan imponentes, que muchos niños pensaban que era mentira. ¿Aquí voy a estudiar yo?, preguntaban incrédulos. Vamos a lanzar el programa 2 escuelas por día. Este es el gobierno que más ha invertido en educación en la historia de El Salvador. Ni siquiera se puede comparar con los anteriores. Y en lo único que no hemos sido tan rápidos ha sido en esto, pero ahorita vamos a ir a hacerlo rápido para demostrar que no solo somos mucho mejores que ellos, hacemos lo mejor que podemos para nuestros niños. Pero bien, creo que al ver las cifras totales, al ver los videos, al ver las fotografías, al ver los datos en una página web totalmente transparentada y sobre todo al poder constatar con la realidad, porque esto no lo estamos haciendo en Afganistán, lo estamos haciendo aquí en El Salvador y cualquiera puede ver con sus propios ojos que se está haciendo lo que se está haciendo y lo que se está diciendo. No hay forma de debatir con la realidad. Así que primero Dios, esa realidad cada día va a llegar a 2 comunidades más, hasta que lleguemos a todo nuestro país. Y sí, esa era su nueva escuela. Una niña de 10 años dijo:
Antes yo no quería ir a la escuela porque hacía calor y nos mojábamos. Ahora llego 1 hora antes porque no quiero perderme nada. Un maestro que llevaba 30 años dando clases en una casita de adobe confesó: creí que me iba a morir sin ver esto, pero lo vi, y lloré como niño. Un padre campesino dijo: yo nunca fui a la escuela, pero mi hija sí, y va a estudiar en una mejor que cualquier colegio privado. Eso es justicia educativa, porque una escuela no es solo un edificio, es una fábrica de sueños. Es el lugar donde un niño de campo descubre que puede ser astronauta, donde una niña tímida se da cuenta de que puede liderar un país, donde los pobres dejan de heredar pobreza y empiezan a heredar oportunidades. Eso entendió Bukele, que la guerra no solo se gana con seguridad, también con educación. Sí, hubo críticas, que es demasiado dinero, que eso no da votos, que solo es show. Pero ante cada crítica, una respuesta, un aula más construida, un niño más sonriendo, un futuro más posible. Porque cuando un líder tiene visión, no se detiene a contestar insultos, se enfoca en resultados, y los resultados hablan por sí solos. El día que inauguraron... Entonces, esto es uno de los principales, ¿verdad? Como les digo, la educación es el pilar del desarrollo de un país, ¿verdad? Y empezando por la infraestructura, la calidad docente, entre otros, ¿verdad? Pero yo creo que algo primordial, imagínense, estudiando debajo del agua, pues eso va a costar. Entonces, los países más avanzados, cuando hacemos un estudio ya más a fondo, se enfocan bastante en la educación. O sea, sus principales a las escuelas parecen, como les digo, privadas, ¿verdad? Entonces, eso es lo principal que tienen que entender. Y algo que ustedes son privilegiados, compañeros, es que solo el menos del 2% de la población, compañeros, tiene acceso a la educación superior, o sea, licenciaturas, universidades, técnicos universitarios. Ahora, graduarse, mucho menos, ¿verdad, compañeros? Porque hay muchas personas que empezaron, ya no siguieron, cerraron pensum, ya no se graduaron. O sea, una cosa es estudiar, menos del 2%. Imagínense ustedes qué suerte tienen ustedes, ¿verdad? Con datos y pruebas reales. Muy bien, así que vamos con el siguiente derecho humano, artículo 27, o derecho humano número 27. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Bien, aquí está la película que querías. Uy, qué bueno, a ver. Es pirata. ¿Y luego? No, quiero la auténtica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando empiece a filmar películas, no quiero que la gente me estafe. Oye, yo nunca te estafaría. Pruébalo. Compañeros, importante, otro derecho humano que se viola, los derechos de autor. ¿Sí? Ahí yo siempre les recomiendo cuando ustedes sean profesionales, esto es la propiedad intelectual. Los derechos de autor es una rama bastante amplia que ha ganado mucho dinero últimamente, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ustedes conocen PriceMart. Yo creo que muchos conocen. En México se llama Costco, pero que se llama PriceMart. ¿Por qué? Porque la marca ya estaba registrada. Y una marca puede llegar a costar millones de dólares, compañeros, ¿sí? Entonces se dan cuenta, hay otras marcas que no se pueden llamar aquí en Guatemala así porque ya está registrada. Y si la quieren, pues tienen que pagar. Entonces hay que saber que pues las creaciones, los inventos, compañeros, todo eso pues tiene que guardarse, ¿sí? Todo eso, los inventos, algo que ustedes creen, esa idea, tienen que plasmarla y registrarla. Si no lo hacen, compañeros, les van a quitar su idea y se la van a robar y alguien más la va a registrar. ¿Y cómo va a decir que usted la creó si no la registró? Entonces es importante. Muy bien. Vamos a dejar ahí, compañeros. Ustedes tienen que, les voy a preguntar, pero decir que lo voy a hacer en clase para evitar copias que vean. Entonces sí que el día lunes vamos a hacer la prueba corta de los ejercicios que vamos hasta el número 27. ¿Sí? Solo les voy a evaluar del derecho humano número 10 al número 20 de la legislación interna, ¿sí? Y de tarea les va a tocar a ustedes desde el 20 al 27 buscar legislación interna. Desde el 21 al 27.
hasta donde vamos viendo el día de hoy. Grupal. Se les va a examinar el día lunes, por favor, compañeros. Así que no vayan a faltar. Posiblemente vamos a hacer una prueba corta el día lunes. Ahí se los voy a dejar en suspenso. Muy bien, compañeros. Tengan ustedes una feliz tarde. Nos vemos el día lunes en clase presencial. Feliz tarde, compañeros.